Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor. Les invitamos a compartir la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Por favor, los primeros 8 versículos. Capítulo 20, versículo 1 al 8, leo en el nombre del Señor. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Qué tremenda experiencia, amigos, hermanos. Predicar de esto es muy hermoso. Uno, obvio, se entusiasma y quiere gritar a los cuatro vientos. Este hecho tan tremendamente maravilloso que ocurre en la historia del mundo y en la vida misma del bendito Hijo de Dios, en beneficio nuestro. Sin embargo, yo estoy intentando sujetarme y quisiera más bien llamarles a un tiempo de reflexión, si es que puedo, si el Espíritu del Señor trabaja entre ustedes y yo, en términos de examinar lo que aquí se produce. La gente, especialmente de Nazaret, allá en Galilea, habían conocido a Jesús. Muchos habían conocido al niño Jesús, al adolescente Jesús. Muchos observaron cuando justo a los 30 años él se aparta, se separa de la familia para iniciar entonces la predicación del Evangelio. Ese cortar con padre y madre, como dice la Escritura. O en la figura de Abraham, cuando Dios le dice, capítulo 11, 12 de Génesis, ¿no? Deja a tu padre, ¿no? Deja la tierra que tienes, las heredades, deja la casa de tu padre, deja la parentela para que vayas a un lugar que yo te mostraré, dice el Señor a Abraham. El bendito Hijo también deja todo, corta con todo, se separa de la familia para iniciar un nuevo orden, una nueva familia con sus discípulos, ¿no? E iniciar la predicación del Evangelio. Todo eso lo habían visto, ¿no? Especialmente los que habitaban Nazaret, pero luego también lo vieron los de Jerusalén, acá en Judea, y le vieron predicar y le vieron hacer milagros y le vieron hacer obras tan tremendas, tan portentosas, como cuando con una palabra hace acallar el mar y los vientos, ¿no? Y aquello que iba a destruir algunas embarcaciones, todo se transforma en quietud, en paz, en bonanza. O cuando viene un par de endemoniados que rompían, destruían todo. La Escritura dice que estuvieron alguna vez envueltos en cadenas, sin embargo, ellos destruyeron, desmenuzaron todo por la cantidad de demonios que había en ellos. Sin embargo, una palabra del Señor bastó para que aquellos hombres fueran libres y sanos.
Hay que decir cuando muere Lázaro, capítulo 11 de Juan, y se para el Señor frente a la tumba de un hombre que llevaba 4 días muerto, para decirle, Lázaro, a un hombre muerto, pues hermanos, Lázaro, ven fuera. Y por la palabra del Señor, aquel que tenía 4 días de estar muerto, se levanta y se muestra allí en la puerta de la sepultura. ¿Qué decir de tanto milagro? ¿Qué decir de tanta palabra de Dios? ¿Qué decir de aquella vez, capítulo 6 de Juan, cuando se juntó tanta gente que se contaron 5,000 hombres, más mujeres y niños? 5,000 más mujeres y niños. Y que terminada una preciosa, una tremenda exposición del Señor acerca del reino de su Padre, dice que vio que la gente tenía hambre y se comprometió a darles de comer y hizo un milagro con 5 panes y 2 peces. Todo eso lo habían visto y también vieron, ¿no?, que ese mismo maestro, como se le llamaba, había sido ajusticiado hacía 3 días atrás. Había pasado por la casa, las oficinas de Pilato, y finalmente había sido declarado culpable de crimen que nunca cometió. Había sido culpable, declarado culpable de muerte, sentenciado a muerte por el gran crimen de haber venido desde los cielos, desde su Padre, haber tomado la forma de un hombre y no haber pecado, haber amado a aquellos que a él no le amaban, haber sanado a aquellos que estaban enfermos. Se le ajusticiaba por el crimen de levantar a muertos de la sepultura, de dar paz en el corazón de madres que lloraban a sus hijos muertos. Se dictaminaba sobre él que debía morir por causa de que había dejado la gloria del Padre. Y, como dirá el apóstol, siendo rico, se había hecho pobre, para que en su pobreza todos los pobres fuésemos enriquecidos. Todo eso lo habían vivido allí en Jerusalén, todo eso. De hecho, vieron cuando Jesús fue puesto en la cruz y cuando 3 horas después agoniza y termina ese proceso diciendo al Padre, consumado es. Lo habían visto, habían observado cómo había sido tomado y brutalmente, ¿no?, bajado de la cruz, llevado y entregado, ¿no?, a José de Arimatea para que lo sepultara, lo pusiera en su sepulcro. Todo aquello lo habían visto. Pasó el día de reposo, el día sábado. Esto había ocurrido en nuestro calendario un día viernes, pasa el día sábado y el tercer día, el día domingo. Dice la Escritura en lo que hemos leído hoy que muy de mañana María Magdalena corre y va al sepulcro. Los textos paralelos dicen que no había en María, ni en esta María, ni en María Madre de Jesús, ni en otras mujeres, dice que no había ninguna expectativa que no fuera acercarse al Señor, acercarse al cuerpo muerto de Jesús y poner allí sobre él algunas especias aromáticas que provocaran que el mal olor de la muerte no se manifestara pronto, pero que también ayudaran a que la descomposición de ese cuerpo fuera lo más paulatina posible. Que todo se hiciera en el tiempo, querían mantener mientras pudieran, ¿no?, lo del cuerpo de su maestro. Hemos leído que va María Magdalena, corre hasta el sepulcro. Lo primero con que se encuentra, lo leímos recién, lo primero es que encuentra que la puerta del sepulcro, una gran roca, había sido removida. Ese solo hecho ya era terrible, De hecho, lo manifiesta María, cuando dice en el versículo 2, porque ella vio que la
que la piedra había sido quitada. Entonces la primera reacción suya, verso 2, es correr e ir donde Simón Pedro. Cuando aquí habla de el otro discípulo, ese discípulo es Juan, el mismo que escribe, es el mismo que escribe. Entonces hablamos de Pedro y Juan. Dice que fue a Simón y a Juan, al otro discípulo, y les dijo, se han llevado, mire la deducción de María Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No pasó nunca por la mente de María que se hubiera dado otra cosa, sino que alguien tomó el cuerpo y se lo llevó. ¿Con qué finalidad? ¿A qué lugar? No lo sabemos, eso es lo que dice. Entonces, ¿qué hace Simón Pedro y Juan? Salen corriendo rumbo al sepulcro. Juan hace notar que él, que era bastante más joven, corrió primero, llegó primero, pero no entró, aunque vio que las sábanas estaban por allí tiradas. Llegó el otro, entraron y vieron efectivamente que estaban las sábanas, estaban los lienzos, todo estaba allí, pero el Señor no estaba. Entonces se devolvieron donde sus otros condiscípulos. Miren el versículo 11, por favor. Versículo 11 aquí del capítulo 20. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. O sea, no solo le habían muerto al Señor, al maestro, no solo le habían matado a su maestro, no solo lo habían sepultado hace 3 días, sino que ahora además se habían robado el cuerpo. O sea, ni siquiera podía poner las especias aromáticas sobre él, ni siquiera podía tener alguna manifestación de afecto con lo que quedaba de su maestro. Entonces, ¿qué hacía ella? Lloraba. Dice, y mientras lloraba, estoy en el versículo 11 todavía, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y adentro, cosa que no alcanzaron a ver los discípulos Pedro y Juan, dice adentro vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde el Señor había estado, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, verso 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Pero cómo? ¿Cómo por qué lloras? Mujer, le dice, ¿por qué lloras? Le dijo él, porque se han llevado a mi Señor. Qué interesante la declaración de María Magdalena, Ella lo único que sabe, lo único que entiende, es que mataron al Señor y luego lo sepultaron. Ella quería adorar ese cuerpo muerto que estaba allí. Ahora se lo han llevado, se lo han robado. No sabe dónde está. Pero para María, Él sigue siendo su Señor. Dice, se han llevado a mi Señor. Y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. Aquí dice, y vio a Jesús que estaba allí. Claro, está dicho así porque ahí estaba el Jesús resucitado, el Cristo resucitado. Pero lo que debe entenderse es que después que algo dijo con los ángeles, dice que se volvió y vio a un varón. Ese es el punto. Vio a un varón y no sabía que era Jesús. Ese es el punto. Verso 15. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, que no reconocía todavía con quién hablaba, pensando que era el hortelano, el hombre encargado de mantener el lugar,
No hay duda que ese hortelano había participado de sacar la piedra que cubría el sepulcro. Ese hortelano algo sabía. Era una buena oportunidad. Y le dice ella, pensando que era hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Jesús, que no era entonces el hortelano, Jesús le dice: María. Volviéndose ella, prestándole más atención, significa, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve, mire, mas ve a mis hermanos. Quiero decirle que esta es la primera vez que el Señor se refiere así a los discípulos. Mas ve y di, mas ve a mis hermanos. No está hablando de los hijos de María. Está hablando de los discípulos, de los mismos que antes había dicho: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero ahora no está hablando en un sentido como figurado. No, ahora le está mandando un mensaje. Y le dice a María: ve y di a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María obedeció e hizo como el Señor le había mandado. ¡Qué experiencia! ¡Qué tremenda experiencia! Los versículos que siguen, usted lo puede leer allí en casa. Dice que los discípulos luego, los discípulos se volvieron donde estaban los otros allá. Y finalmente se encontraron y estaban todos juntos, y hay un minuto en que el Señor aparece, ¿no? Luego, prontamente, dentro del día aparece el Señor, atraviesa muros, atraviesa todo, se pone en medio de ellos, le dice: paz a vosotros, y empieza a tratar con ellos. Una experiencia que, si no hay fe, amigos, hermanos, incluso es difícil asimilar, es difícil poder entender. Porque sin fe, claramente no se puede creer a la palabra. Y si no se cree a la palabra, no se obedece. Y si no se obedece, no se agrada a Dios. Pero quienes, por la gracia de Dios, estamos frente a la palabra del Señor, oímos la palabra del Señor. Ustedes, amigos y hermanos, que tienen esta bendición de compartir la lectura y de oír el desarrollo de la palabra del Señor, a través de la palabra, creo firmemente que el Espíritu Santo está poniendo fe en sus vidas, está poniendo fe en sus almas. Eso significa que si hay fe, podemos acercarnos, podemos buscar a Dios. Dirá Hebreo 11:6, ¿no? Luego de decir que sin fe es imposible agradar a Dios, dice: porque el que a Dios se acerca, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Por tanto, ¿qué es lo que yo creo que se produce en este momento por la gracia de Dios? Que por la palabra y la acción del Espíritu Santo, su alma está siendo visitada, tratada. Surge allí una llama, aunque pequeña al comienzo, es una llama de fe que le alumbra el camino a Dios el Padre. Ese camino al Padre se llama Jesucristo el Señor. Ese camino al Padre fue abierto a través de la muerte, sepultura y resurrección del bendito Hijo de Dios. ¿Qué significa para nosotros, amigos y hermanos, que Jesucristo haya resucitado de los muertos? Lo primero que significa, hasta donde alcance a enumerar algo,
Lo primero que significa es que la muerte que entró al huerto, Génesis capítulo 3, la muerte que entró al huerto por el pecado de la desobediencia, y esa muerte se propagó a todos los hombres. Lo dice Romanos capítulo 5, del versículo 12 en adelante. Esa muerte que por un hombre entró al huerto allí, y una vez que afectó la vida de Adán y Eva y se contagiaron del pecado, y por el pecado la muerte, dice que el pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Significa que ahora se abre una puerta gloriosa. Significa que acaba de surgir uno que ha vencido la muerte misma. Hay uno que no pudo ser retenido por la muerte, aunque lo haya intentado, sino que venció la autoridad, el poder de la muerte, y ahora, aleluya, ha resucitado. Esa es una cosa preciosa que ocurre y que nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura va a decir, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, Pablo va a decir, ahora dice, Cristo ha resucitado, y dice, primicias de los que han muerto ha sido hecho. O sea, está anticipando que todos, aleluya, todos los que estemos en Cristo, no importa si morimos a este cuerpo temporal. Porque si este cuerpo vuelve a la tierra, hay un minuto en que el Espíritu del Señor se manifestará en nosotros y nos dará, como dice la Escritura, un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, un cuerpo, dirá Filipenses capítulo 3, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo el Señor. Porque así como Él fue levantado de entre los muertos, Él es la primicia, Él es el primer fruto. Dice que también nosotros nos levantaremos pronto. Los que hayamos dejado este cuerpo temporal y estemos físicamente allí transformados en polvo, el bendito Dios, con el poder que Él tiene, nos dará un cuerpo semejante al de Cristo, para que seamos resucitados en Él y con Él, para que con Él estemos eternamente y para siempre. Alabado, alabado es el Señor. Pero todavía no es todo. Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 19, va a hablar de la supereminente grandeza del poder de Dios el Padre. Va a decir que ese poder se mostró en Cristo al levantarlo de entre los muertos e instalarlo a su diestra. ¡Aleluya! Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. O sea, una vez que Cristo el Señor resucita, el Padre le reconoce como el Señor, le reconoce como el Hijo victorioso. Aleluya. Y lo toma y lo sienta a su diestra y lo declara Señor sobre todas las cosas. Y lo declara gobierno, autoridad sobre absolutamente todas las cosas. Y todo lo que tiene origen en el maligno, todo lo que tiene origen en el pecado, es declarado enemigo de Cristo, y todo aquello es puesto bajo los pies del bendito Señor resucitado. Entonces, si alguno, por gracia de Dios, si algunos estamos en Cristo, y todos los que vengan y estemos en Cristo, ya no hay autoridad, poder ni señorío, no hay fuerza, no hay potestad, no hay espíritus malignos que puedan afectar la vida del Hijo de Dios, sino que en Cristo y por Cristo todas aquellas potestades, todos aquellos gobernadores de maldad de las regiones celestes, todos aquellos están puestos bajo los pies de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces el hermano pregunta, ¿y cuál es mi participación? Es que Efesios capítulo 1 todavía está diciendo los versos 21 y 22, que el Padre, así como declara que Cristo es el Señor y Cristo sobre todas las cosas, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas.
sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que nosotros, por ser la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, estamos pegados a Cristo, pero Él es la cabeza. Y cuando dice que el Padre puso todas las cosas debajo de sus pies, significa que nos dio una ubicación distinta, superior, especial. Por eso que el apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, va a decir: más vosotros ahora, dice, más vosotros sois, dice, linaje escogido, oh, aleluya, linaje escogido, reino de sacerdotes o real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigos y hermanos, cuando Cristo el Señor crea al hombre allá en Génesis, capítulo 1, y luego capítulo 2, en ese proyecto que manifiesta el Padre, Él dice: hagamos, 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Capítulo 2 dice que tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre. Sopló su propio espíritu, su aliento de vida lo sopló sobre Adán para que fuera un ser viviente. Lamentablemente, al correr el tiempo, Adán y Eva no se sujetaron a la palabra del Señor, pecaron y cayeron condenados a muerte. Pero es glorioso, aleluya, es glorioso que a través de la resurrección de Cristo nosotros tomamos entonces la promesa del Padre. ¿Y sabe lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12? Dice: mas a todos los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, que tenemos un Padre eterno, que tenemos un hermano mayor, que es nuestro modelo de vida. Hijos de Dios, que tenemos promesa. Nuestro hermano mayor, una vez resucitado, nos llama: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo quiero, dijo él, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una casa y una vida eterna que no sería posible sin este sacrificio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. O sea, aquello que el Padre se propuso hacer allá en Génesis capítulo 1, que fue roto a causa del pecado, aleluya, en Cristo vuelve a cobrar forma, vuelve a cobrar vida entonces. Y en Cristo el Señor somos llamados para hacer de nosotros, no hay duda, una nueva vida, pero no una vida que dura 70, 80, 90 o 100 años solo en esta tierra. Aquí viviremos un tiempo, está bien. Lo que realmente importa es que a los hijos de Dios nos espera una vida eterna con Dios el Padre y su bendito Hijo allí en el reino de los cielos, eternamente y para siempre. ¿Qué será de los que desprecian el sacrificio de Cristo? ¿Qué será de los que se niegan a escuchar la palabra y deciden sí al Señor? ¿Qué será de los que deciden autocerrarse la puerta de entrada al reino de los cielos? Bueno, la Escritura da testimonio de que estarán siempre lejos del Señor, siempre condenados a una vida de oscuridad, de dolor y sufrimiento. Amigos y hermanos, hoy tienes un gran tiempo, tienes una gran oportunidad también para considerar tu vida y tu relación con el Señor. No te baste algún grado de religiosidad, no te baste creer o sentir que te portas bien o haces las cosas más o menos bien. Eso no es suficiente. Necesitas venir a Cristo, reconocer primero que eres pecador, segundo, reconocer que Cristo murió por ti en la cruz para pagar tu deuda de pecado con Dios. Pero también reconocer que Cristo, el que murió y que fue sepultado, con poder el Padre le levanta al tercer día
y le sienta a su diestra como Señor y Cristo. Si vienes a Él y el Espíritu Santo por la palabra pone tal fe en ti que puedas terminar confesando que Jesucristo es tu Señor, la Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, vas a ser salvo. Te invitamos. Ven a Cristo. Todavía hoy Él te está esperando. Que Dios te bendiga.